Saludos queridos alumnos, bienvenidos a esta primera clase de Sistema Eléctrico del Automóvil. Hoy les voy a explicar de manera general cómo está constituido el sistema eléctrico y les voy a explicar cada uno de los componentes que integran al sistema. Posteriormente, en el desarrollo de este módulo, vamos a ir viendo a profundidad el análisis y estudio de cada uno de ellos. Les doy la más cordial bienvenida, mi nombre es José Zamora Hernández y comencemos. Primero que nada, vamos a comenzar con un elemento imprescindible del sistema eléctrico del automóvil, el cual, pues es un elemento que se incluyó en el automóvil hace muchos años, principalmente para alimentar el motor eléctrico, el motor de arranque. Ese elemento es la batería, que es nuestra fuente de voltaje principal del automóvil y juega un papel importantísimo y hasta hoy en día es un elemento imprescindible. Básicamente nuestra batería es un conjunto de pilas constituida principalmente por plomo electrolito, el cual ese electrolito es de ácido sulfúrico más agua destilada, en un porcentaje de 38% ácido sulfúrico y el resto agua destilada, y también mediante placas de plomo. Es un conjunto de celdas, en este caso 6 celdas, la cual cada uno me va a producir entre 2 y 2.1 volts de corriente directa, teniendo un total de 12.6 volts de corriente directa. Es la capacidad que tiene una batería de proporcionarme ese voltaje y también es su voltaje nominal, ¿vale? Es el voltaje óptimo de una batería. Este voltaje es su característica natural de la batería. Cuando el motor se pone en marcha, el voltaje incrementa gracias a la producción de voltaje que genera el alternador. Entonces vamos a partir de aquí. ¿Por qué? Porque aquí es donde comienza el circuito, es donde comienza nuestra red de a bordo. Vamos a tener un polo negativo y un polo positivo. El polo negativo se conoce porque tiene un diámetro menor al positivo. ¿Qué significa? Que el borne negativo es un tanto más delgado que el borne positivo. El borne positivo es de diámetro mayor. Esto con la intención de evitar malas conexiones o conexiones equivocadas. Entonces vamos a tener este borne negativo. Normalmente todos los cables que vayan conectados a ese borne, por norma, deben de ser de color negro, ¿vale? Y todos los cables que se conecten al borne positivo tienen que ir de color rojo, ¿vale? Pero aquí hay algo muy importante que mencionar. Por norma, nuestro vehículo se encuentra con el negativo a masa. ¿Qué significa? Que todo el metal con el que está fabricado nuestro vehículo, todo el fierro, está aterrizado a tierra o está conectado a tierra de batería mediante unos cables. Y eso es muy importante, es importantísimo entenderlo. Por eso es que en ocasiones podemos ver que del borne negativo de nuestra batería salen 3 cables o en ocasiones 2. Ahorita les explico por qué. Primero que nada, vamos a notar que un cable de calibre muy grueso, calibre 0, así como el que dibujé aquí, que es un cable grueso, el cual me permite que fluya alta corriente a través de él, va a ir conectado principalmente al motor, ¿vale? A la masa del motor, al fierro del motor, al metal, a través de una zapata del tipo ojillo con un tornillo. Va a ir atornillada a la masa del motor, al metal, a través de un tornillo o de un soporte o de cualquier metal, a la cabeza, al motor. ¿Por qué? Porque necesito yo tener suficiente tierra o la conducción de tierra en el motor. ¿Y por qué el cable grueso, calibre 0, va conectado al motor? ¿Por qué? Porque ahí va a ir fijada la marcha, ¿vale?
la cual es el único elemento en el sistema eléctrico que consume muchísima corriente. ¿Cuánto? Bueno, puede ir desde los 60 amperes, 80, 90, 120, 150 amperes, dependiendo el tamaño del motor, el tamaño de la marcha y la fuerza que vaya a necesitar para mover ya sea 4, 6 o 8 cilindros. Entonces, entre más cilindros sean, más corriente consume y obviamente la marcha debe ser mucho más grande, de mayor capacidad. Entonces, eso va a depender del tamaño del motor y obviamente a motor más grande, motor de arranque más grande también. Por esa razón necesitamos enviar o tener un cable grueso del negativo de batería hacia el motor, ¿sale? Posteriormente vamos a tener otro cable más que va a ir hacia la carrocería, ¿sale? De ahí mismo va a salir otro cable, pero de un calibre un tanto más delgado, más pequeño, puede ser del calibre 6, normalmente de calibre 6, y que es más delgado que el 0. Esto porque los elementos que se van a conectar en el automóvil o que van a funcionar, por ejemplo, las luces, los cuartos direccionales, intermitentes, todas esas luces van conectadas a tierra, pero no consumen tanta corriente como consume nuestra marcha. Entonces, por eso es de que no necesita un cable tan grueso como el primero, ¿sale? Y va conectado a carrocería, cualquier parte de la salpicadera, de la pared de fuego, en fin, a cualquier parte de la carrocería, esto tratándose de vehículos que son de tipo monocasco, es decir, que no cuentan con chasis. Pero cuando tenemos un vehículo que tiene chasis, es decir, que tiene la estructura, el chasis, después tiene la carrocería, también vamos a encontrar un tercer cable que igual sale de la batería, del mismo calibre que el que va para la carrocería, calibre 6, pero que va al chasis. Estas son las 3 tierras que uno como técnico, como mecánico, como ingeniero, tiene que siempre verificar en el automóvil, ¿sale? Que tenga buena tierra, el motor, la carrocería y el chasis, que estén bien aterrizadas, que no estén oxidadas, que no estén sulfatadas, que no estén corroídas, que no estén en una condición aislante, que no estén oxidadas, sulfatadas en su interior, tanto en sus terminales. Que igual que la terminal de aquí esté perfectamente limpia, que esté bien conectada, bien apretada, que no tenga sulfatación. Y revisar la continuidad y resistencia en estos cables. ¿Por qué? Porque muchas de las fallas en los vehículos comienzan aquí, en estas tierras. Aquí en esas tierras comienzan las fallas. ¿Por qué? Porque cualquier elemento eléctrico que tengamos en el automóvil trabaja con corriente y trabaja con tierra. Y en ocasiones checamos las corrientes, checamos que tengan sus 12 volts, sus 5 volts, que haya suficiente voltaje, pero no le ponemos atención a otro elemento importantísimo que es la tierra. ¿Qué significa? Que los electrones van a salir por aquí y se van a distribuir a través del motor, de la carrocería y el chasis, y van a regresar a la batería a través del positivo. Entonces, es muy importante checar nuestra batería. Entonces, recordemos 3 cables, uno grueso al motor y 2 delgados a carrocería y chasis bien aterrizados. La batería normalmente se utiliza mucho la batería de plomo ácido en una concentración del 38% de ácido sulfúrico más el resto de agua destilada, ¿correcto? Sigamos ahora con el positivo. Aquí comienza nuestro nuestro circuito de red de a bordo. Al igual que el negativo de calibre 0, vamos a tener otro cable muy grueso de calibre 0, pero de color rojo, de preferencia por norma, que va a salir de la batería y va a ir principalmente a la marcha. ¿A dónde? Al solenoide. Tenemos nuestro motor de arranque o marcha,
el cual está constituido en dos partes: el motor eléctrico como tal y el solenoide o automático. Más adelante veremos a profundidad la constitución, los tipos de motores de arranque, sus características y su funcionamiento. Lo que me interesa ahorita es explicarles cómo es que interactúa en nuestro sistema eléctrico. Entonces, este cable grueso va a llegar a la terminal que le vamos a llamar terminal de batería de nuestro solenoide, ¿sale? ¿Por qué? Porque este cable va a ser el medio que va a permitir que fluya la corriente para echar a andar este motor, ¿sale? Este motor de arranque o este motor eléctrico ya está aterrizado a tierra mediante un tornillo y su masa que está conectado al motor, que está apretado, fijado al motor, obtiene negativo a través de su carcasa, porque también es de metal. Y como el motor está aterrizado a negativo, pues no es necesario colocarle un cable para proporcionarle la tierra, sino que automáticamente al apretarlo, la adquiere a través de su masa. Lo que nos lleva a que los cables que lleguen a la marcha todos van a tener corriente, ¿vale? Entonces, este cable llega a la marcha, pero si se dan cuenta en esta imagen, tenemos una especie de conmutador o una especie de contactor, ¿sale? El cual, bueno, pues no es nada más que un plato o un disco que se va a desplazar, en este caso, hacia la izquierda para conectar la terminal B con la terminal M de nuestro solenoide. M de motor y B de batería. ¿Qué va a pasar cuando este contactor se desplace y una la terminal B con la terminal M? Lo que va a pasar es que va a fluir la corriente a través de este cable, bastante corriente, mínimo unos 90 amperes. Van a pasar y van a alimentar de voltaje al motor, va a funcionar y el Bendix del motor se va a acoplar con la cremallera del motor y le va a dar los primeros giros, proporcionando que comiencen los primeros ciclos de funcionamiento y poniendo en marcha nuestro motor. Pero todo esto es con ayuda de nuestro solenoide. Una vez que ya haya arrancado el motor, con ayuda de unos embobinados y un resorte que tienen en el interior, se va a despegar el contactor, es decir, se recorre ahora hacia la derecha y corta el suministro de corriente de la batería hacia el motor, mientras que el motor térmico se queda funcionando. Entonces, básicamente, nuestro solenoide le van a llegar dos cables, ¿sale? Ahorita les explico por qué tenemos este tercero. Un cable que viene de batería, de muy grueso calibre, y otro que conecta nuestro solenoide con nuestro motor. Y vamos a tener uno delgado que lo vamos a llamar o denominar con la letra S. La letra S que significa switch o start, ¿sale? Este cable, que es un cable delgadito, probablemente calibre 14, calibre 16, no va a tener la capacidad ni requiere que sea de gran calibre. ¿Por qué? Porque solamente va a proporcionar voltaje 12 volts a los embobinados que se encuentran dentro del solenoide. Y este cable viene de nuestro switch, ¿vale? En la terminal de start, que más adelante vamos a ver. Ahora, entonces tenemos estos cables, uno que viene de batería, uno que sale del solenoide, entra al motor, y un tercero que viene de nuestro switch. Pero también en muchas ocasiones se aprovecha este cable grueso que viene de batería y se utiliza como puente o se utiliza como extensión para de ahí agarrar hacia nuestro alternador. Si hay una relación directa o hay una función que relacione nuestro alternador con nuestra marcha, no es ninguna. Prácticamente lo único que ocupa es este puente para ahorrarse cable
y no llevar el cable de carga hasta allá. Que en ocasiones sí hay vehículos que tienen ese cable del alternador desde el mismo alternador hasta el borne positivo de la batería. Puede ser, pero en ocasiones, para evitar gastar cable hasta allá, muchas veces se conecta al mismo término. Pero en realidad este cable que viene del alternador hacia la marcha no tiene ningún funcionamiento sobre el motor de arranque. Solamente se utiliza como puente. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque si ya está aquí y está cerca, ¿para qué gastar en cable hasta la batería? Y en ocasiones se encuentra lejana. Entonces, esa es la forma de operar de nuestra marcha. Vamos a pasar ahora a nuestro tercer elemento, igual importantísimo, que es nuestro alternador. ¿Vale? Nuestro alternador, bueno, nuevamente, a través de su masa, a través de un tornillo con el cual se fija al motor, al soporte, se va a adquirir la tierra, el negativo. Nuevamente, por eso es importante que este cable de tierra que va conectado al motor esté bien aterrizado y esté bien fijado, porque va a alimentar de tierra nuestro motor de arranque y nuestro alternador. ¿Vale? En la parte interna de nuestro alternador, bueno, pues vamos a tener un generador, ¿vale? Mediante bobinas trifásicas, y va a ser un generador de corriente alterna, que mediante la ayuda de un puente de diodos va a transformar o a rectificar ese voltaje alterno en voltaje directo, para poder recargar la batería a través de este borne que dice B+. Por aquí va a salir el voltaje que va ahora a alimentar y recargar mi batería. ¿Qué significa? Que primero estos 12 volts, 12.6 volts, salen para poner en marcha nuestro motor de arranque y poner en marcha el motor térmico. Una vez que se ha puesto en marcha, ahora el alternador va a producir 14.5 volts más. Vamos a tener una diferencia de potencial de 2 volts, alrededor de 2 volts, lo que va a ocasionar que en lugar de que la corriente fluya hacia acá, ahora va a fluir en sentido contrario, lo que va a ocasionar que esta pila se recargue, se mantenga recargada. Entonces, nuestro alternador es un generador de corriente alterna que es rectificado mediante un puente de diodos, pero que también tiene un elemento regulador. Ese elemento regulador nos va a permitir que no sobrepase los 14.5 volts, debido a que si sobrepasamos este voltaje, se empieza a dañar la batería. ¿Qué es lo que pasa en su interior? Que empieza a hervir el electrolito, empieza a volatizarse, a generarse vapores, a subir, incrementar su temperatura, y se empieza a secar la batería. Poco a poco empieza a liberarse vapores y a desbordarse por la batería. Por eso en ocasiones está muy manchada de ácido nuestra batería. Entonces no debe de sobrepasar los 14.5 volts. Entonces el regulador muchas veces actualmente se encuentra integrado en los alternadores, en el interior o en la computadora misma, ¿vale? Para rectificar con mayor precisión la corriente, ¿sale? El alternador, bueno, cabe mencionar que transforma la energía mecánica que es transmitida a través de una banda conectada a la polea de cigüeñal, transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Ya está aterrizado a tierra, tiene un borne que dice B+, y tiene otro conector, el cual va a tener un negativo, y va a tener otro que es positivo, llamado o denominado con la letra F, que significa campo o field. ¿Sale? Entonces, este es nuestro tercer elemento, y también más adelante veremos cómo funcionan los tipos de alternadores y sus características, y la disposición de bobinas que tenemos en el interior, que puede ser tipo delta o tipo estrella. ¿Ok? Posteriormente pasamos a nuestro cuarto elemento, que es el switch. El switch, bueno, pues es un elemento, es un interruptor, el cual corta la corriente, ¿sale? Y bueno, básicamente tenemos 5 posiciones en un switch. La primera posición es la posición de accesorios, la cual obtenemos
al girar en sentido contrario al encendido. Esta posición de accesorios nos va a alimentar elementos que no contemplan al motor térmico, ni al sistema de encendido, ni al sistema de arranque. Nos va a alimentar la radio, los seguros, los vidrios eléctricos, los retrovisores eléctricos, asientos, el blower de la calefacción o del aire acondicionado, nos va a activar las luces, cuartos o cualquier otro elemento que esté conectado al sistema de accesorios. Y nos va a alimentar a todos ellos menos a todos los involucrados en el sistema motriz, como el motor. Posteriormente tenemos una posición que se llama look, que es la única posición, cuando un switch está en óptimas condiciones, es la única posición en la que podemos sacar la llave y se pone el seguro del volante, ¿vale? En esta posición se puede extraer la llave y si nosotros queremos mover el volante se bloquea, ¿sale? Ya no gira. Entonces es la única posición en la que puedo sacar la llave o introducirla, siempre y cuando esté en condiciones el switch. Posteriormente tenemos la posición de off, ¿sale? En esta posición ya le quitamos el seguro al volante, pero no encendemos nada, ¿sale? En esta posición ya podemos girar el volante, quitarle el seguro al volante, podemos girarlo por si lo queremos empujar o mover, pero no vamos a encender nada, ¿sale? Entonces aquí se desbloquea el volante, pero todo está apagado. La siguiente posición es la de encendido, la siguiente posición es on. En esta posición se enciende el tablero, se posicionan las agujas en los niveles correspondientes y se enciende la computadora, se alimentan sensores, actuadores, se prenden todos los módulos, se despiertan las computadoras y están listas para funcionar, ¿sale? Pero el motor todavía no está en marcha, solamente se ilumina el tablero, se encienden los testigos, se posicionan las agujas y todo el sistema ya está energizado y listo para trabajar. Pero no va a funcionar el motor hasta que nosotros le demos la indicación de start o de inicio, que es la última posición y que es solamente por cierto tiempo, no es una posición fija, sino que se le da cierto tiempo para que esta posición nos permite encender el motor, después soltamos y regresa a la posición de on. Debido a que si lo dejamos aquí, lo que va a pasar es que el voltaje que entra al switch y que sale por aquí me va a alimentar la terminal de start de mi motor de arranque y es el que permite que se ponga en marcha, ¿vale? Si nosotros lo dejamos pegado, pues la marcha se va a quedar funcionando. ¿Y qué va a pasar? Se va a quemar, ¿vale? Se va a quemar la marcha y ya no va a servir, se va a quedar pegada. Y la velocidad del motor va a quemar o va a destruir el solenoide, perdón, el Bendix. Entonces, esta es una posición temporal solamente en el encendido. Una vez que arranca, regresa a la posición de on, ¿vale? Entonces, son 5 posiciones que vamos a tener normalmente en nuestro switch. Y una terminal o un borne que no se visualiza por la parte exterior es el de batería. Aquí es donde se conecta la terminal que viene de la batería. Entonces vean, aquí viene esa línea y viene de la caja de fusibles con una protección de 10 amperes. Puede ser tal vez más, tal vez menos, dependiendo el consumo de corriente de la bomba y de todos los elementos del sistema de control electrónico de inyección, pero que básicamente viene de la batería, ¿vale? Entonces este es otro elemento importantísimo de nuestro sistema de red a bordo, porque es el que me da pie a alimentar prácticamente todos los módulos. ¿Qué pasa aquí? Cuando yo le pongo en on, prácticamente pasa la corriente hacia esta terminal y me va a alimentar el sistema de inyección electrónica de combustible, Electronic Fuel Injection, mediante relevadores, ¿sale? Va a alimentar sensores, va a alimentar actuadores y va a alimentar a la computadora. Todos estos consumen una corriente, ¿vale? Pero van a estar protegidos
con sus fusibles. Ahorita pasamos a este elemento. También al poner el switch o el switch de contacto en on, se alimentan todos los módulos. El módulo de la transmisión, el módulo del ABS, el módulo de confort, el módulo del airbag, el tablero, el sistema de seguridad activa y pasiva. Y aquí nace otra red que vamos a ver más adelante, que es la red de comunicación CAN bus entre módulos. Pero esa es otra historia, ¿sale? Que vamos a ver más adelante. No deja de ser menos importante, sino que es diferente, y no vamos a entrar ahorita en este tema debido a que no quiero confundirlos. Dentro de las funciones que tiene también el switch, una de ellas es mandar corriente hacia el campo de excitación de nuestro alternador mediante la terminal F de field, campo. Llega aquí y automáticamente se va a energizar el rotor, para que al momento de que empiece a girar el motor empiecen a generarse el fenómeno de inducción y a producir corriente eléctrica. Pero ese voltaje va a ser regulado a través de un regulador electrónico que lleva en la parte interna nuestro alternador, pero que veremos más adelante, ¿vale? Entonces ahorita llevamos el elemento que es la batería, el motor de arranque, el alternador, el switch, y pasamos a otro elemento importantísimo también, que es la caja de fusibles. La caja de fusibles, bueno, pues es un elemento que incorpora un gran número de fusibles, el cual está enumerados y perfectamente definidos en función de la cantidad de corriente que consuma cada elemento. Cabe mencionar que en el automóvil, dependiendo la gama y el nivel de confort que tenga, podemos tener 1, 2, 3 o hasta 4 cajas de fusibles y relevadores. Entonces, dependiendo la gama, es la cantidad de caja de fusibles. Normalmente traen entre 1 y 2, uno en el habitáculo del motor y otro debajo del tablero. Y bueno, aquí he puesto, es una sección de una caja de fusibles de manera representativa para indicar que contiene varios fusibles, pero que adquieren alimentación directamente de la batería a través de un cable que no necesariamente tiene que ser de calibre 0, sino puede ser de calibre 6 o calibre 8. Llega aquí, alimenta una placa, una barra, y se conectan de ahí varios elementos que van a ser protegidos por diferentes fusibles. Pueden alimentar, por ejemplo, la bomba de gasolina, el ventilador eléctrico, el blower de la calefacción y aire acondicionado, alimenta también el sistema de luces, de altas, de bajas, intermitentes, direccionales, el claxon, las luces de reversa, en fin, todos los elementos eléctricos del automóvil. Cabe mencionar que todos los elementos o consumidores eléctricos de nuestro automóvil están protegidos de un fusible. Entonces, bueno, pues ahí está. Y bueno, como ejemplo he puesto el sistema de control de una bomba de combustible. Entonces, terminemos con la caja de fusibles, el cual contiene elementos protectores combustibles, pero también contiene relevadores. Entonces, haciendo un resumen, tenemos la batería, el motor de arranque o marcha, el alternador, el switch, la caja de fusibles, y vamos con un último elemento que es importantísimo también en el sistema eléctrico y que se ocupa prácticamente casi para todos los elementos de alto consumo de corriente. Estoy hablando del relevador. Este elemento relevador se ocupa básicamente en dispositivos eléctricos que consuman arriba de 1 ampere, ¿sale? Debajo de 1 ampere normalmente solamente se utilizan interruptores comunes y su fusible, ¿sale? No es necesario un relevador. Pero en elementos como la bomba de combustible, que consume alrededor de 3, 4 o 5 amperes, ya se utilizan relevadores. Se utilizan relevadores para los ventiladores del radiador, para el blower, para las luces,
en fin, para muchos elementos se ocupa el relevador. Pero ¿cómo funciona? Bueno, básicamente es un interruptor que es activado mediante una bobina que al alimentarse produce un campo magnético que atrae esta placa y cierra el circuito. El relevador normalmente es abierto de 4 patas y de 5 patas. En este caso tenemos una de 5 patas, perdón, de 4 patas, y que va a encender mi bomba de combustible. Mi bomba de combustible que se encuentra en el tanque de gasolina, que es un motor eléctrico y que la terminal negativa o su borde negativo está aterrizado a tierra. Nuevamente hago énfasis en la tierra que se conecta de batería hacia chasis, carrocería y motor. ¿Por qué? Porque también de aquí la bomba de combustible adquiere su negativo y el control va a estar en la polaridad positiva a través de la terminal 87 de mi relevador, ¿correcto? Es decir, esta bomba no se va a encender hasta que este interruptor se cierre, ¿sale? La corriente es permanente en la patita número 30, la cual viene de nuestra caja de fusibles y que viene de nuestra terminal positiva de nuestra batería, ¿vale? Entonces aquí normalmente podemos tener un fusible de 5 amperes que me va a alimentar a la bomba de combustible, pero no va a funcionar hasta que se energice el embobinado, cree el campo magnético y atraiga esta placa para cerrar el circuito. ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, pues en la patita 85 y 86 le vamos a proporcionar 12 volts. En la 86 la vamos a aterrizar a tierra, ¿vale? La cual, bueno, pues ya va a tener tierra permanente, pero el positivo le va a llegar controlado por la computadora. Aquí puse la terminal número 30 por hacer referencia a una computadora de Ford que tiene una alimentación en la patita 30 y le va a proporcionar voltaje a la terminal 85 de mi relevador. Ya tenemos la tierra, se crea el campo magnético y se enciende nuestra bomba de combustible. Al momento de cerrar el switch, de apagarlo, se apaga la computadora, corta el suministro de corriente, se desaparece el campo magnético y se abre el interruptor apagando nuestra bomba de combustible. Y es así de manera general como en esta ocasión les he explicado a grandes rasgos los componentes que integran el sistema eléctrico. Como les comentaba, bueno, pues en las siguientes clases, en los siguientes módulos vamos a estar ya entrando a profundidad a estudiar cada uno de los sistemas. ¿Vale? Nuevamente hago un resumen de los elementos que integran el sistema eléctrico y de red de a bordo, el cual es la batería, el motor de arranque, el alternador, el switch, los diferentes módulos y elementos consumidores, la caja de fusibles y los relevadores. Esos serían todos los elementos involucrados en el sistema eléctrico a grandes rasgos. Ya más elementos, bueno, pues ya simplemente son más elementos adicionales, pero que su funcionamiento parte a partir de esta configuración. Les agradezco y nos vemos en las siguientes clases. Bueno, les traigo un acercamiento del diagrama que hemos hecho para que vayan viendo pues las características. Ahí tenemos la batería, la cual está constituida por 6 celdas que me proporciona 2.1 cada celda, teniendo un total de 12.6 volt de corriente directa. Es una batería de plomo ácido sulfúrico al 38% más agua destilada. Tenemos nuestras 3 tierras conectadas a motor, carrocería y chasis. El borne positivo es más grueso que el negativo. En la parte positiva tenemos un cable que viene a nuestro motor de arranque. Tenemos ahí el contactor, la terminal B de batería, la terminal M de motor y la terminal S de start que viene del switch. Tenemos nuestra masa a tierra. Posteriormente tenemos nuestro alternador
que convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Tenemos un generador de corriente alterna, pero que se rectifica con un puente de diodos a corriente directa, nuestro regulador. Tenemos una terminal B+, que es la que es por donde sale la corriente hacia la batería para recargarla, y nuestra terminal F de fiel de campo, que viene del switch. Posteriormente tenemos nuestro switch, el cual tiene 5 posiciones y una terminal de alimentación de batería. Ahí la podemos ver. Tenemos la posición de accesorios, look, seguro, off, on o ignición también se le conoce, y la posición de start, el cual es la que va a la marcha. Posteriormente tenemos es el conjunto de módulos que son encendidos y que dan pie a nuestro sistema de comunicación CAN bus. Y bueno, más acá arriba tenemos nuestra caja de fusibles, que es pues una unidad que integra todos los fusibles que van a alimentar a diferentes elementos, como por ejemplo pues la bomba de combustible, y que nos apoyamos de un relevador para proteger al sistema eléctrico en caso de algún corto o alguna sobrecarga. Pues lo único que se quemaría sería la bomba, pero no pasaría a nuestra caja de fusibles o a nuestra batería. Entonces, bueno, este sería nuestro diagrama. Los dejo ahí para que lo chequen. Y bueno, continuamos.